Pues hay dos pasajes que tengo en mi cabeza esta mañana y pueden poner Proverbios capítulo 14, versículo 1 como una referencia para lo que quiero compartir con todas ustedes esta mañana acerca de la mujer sabia. Dice Proverbios 14, 1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y no voy a hacer ninguna referencia a la segunda parte, quiero quedarme con la primera, con la parte de la mujer sabia edifica su casa. El otro pasaje que tenía, y pues siempre estamos luchando con este pasaje cuando queremos compartir con mujeres como ustedes, es casualmente Proverbios capítulo 31. Hay dos versículos ahí. El primer versículo, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y después el 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo no sé cuántas de ustedes han tenido la curiosidad de investigar quién es Lemuel. Y si ya checaron las genealogías, ¿dónde está Lemuel? Así que estoy despertando su curiosidad. Y porque son muy curiosas las mujeres, por cierto. Y cuando investiguen, van a encontrar que no aparece en las genealogías de Israel ningún rey Lemuel. Y el rey Lemuel, hasta donde se sabe, no fue un rey de Israel. Lemuel fue un rey árabe, de los hijos de Ismael, hasta donde se puede investigar, porque un día de estos por ahí me estaba yo metiendo a ver quién era Lemuel, de dónde salió Lemuel, porque tantas veces hemos leído eso y nos habíamos quedado así, sí, Lemuel, ok, ¿verdad? Sé que alguien le puso Lemuel a su hijo, conozco un Lemuel, seguramente dijo, es un nombre bíblico. Bueno, pues es un nombre árabe, porque esa es la referencia que tenemos. Pero lo que sí es importante es saber que por muchísimo tiempo usted ha estado pensando en una mujer sabia, en una mujer entendida, en una mujer que edifica su casa, y esa mujer no necesariamente era del pueblo de Israel. Significa entonces, porque lo vamos a ver en las otras porciones de la Escritura, que esta mujer temía a Dios, esta mujer tenía un entendimiento de Dios, tenía una revelación de Dios. Y luego entonces plasma en consejos a un rey, que ya explicamos que no es un rey de Israel, consejos respecto a las mujeres, a la mujer sabia. Primeramente empieza a darle a su hijo Lemuel una referencia de cómo ser un hombre justo, cómo ser un hombre sabio, cómo ser un hombre entendido, cómo cuidar sus caminos, ¿verdad? Cómo guardarse para el Señor. Y no es una mujer, vuelvo a repetir, no es una mujer del pueblo de Israel. Eso significa entonces que Dios se puede revelar a cualquier persona en cualquier lugar, de cualquier cultura, de cualquier edad, para darle la sabiduría que se necesita. Pues luchando siempre, porque no había que echarle mucho cerebro. ¿Cuál era el título de esta enseñanza? Pues la mujer sabia. Y una mujer sabia, entonces no necesariamente es una mujer religiosa, si quieren ustedes verlo desde esa perspectiva, sino una mujer que tiene temor de Dios en su corazón. Y bueno, hermanas, definitivamente estamos viviendo tiempos de fe y casi que podríamos decir, bueno, ¿cuándo no son tiempos de fe? ¿Cuándo no son tiempos de retos? Pero el pueblo de Israel ha enfrentado retos y ha enfrentado batallas todo el tiempo. En primer libro de Reyes, capítulo 17,
Tenemos una historia bien tremenda. Vino un juicio sobre Israel a causa de su pecado, a causa de la idolatría. Los que conocen la escritura saben que es aquel momento donde Elías recibe una palabra del Señor que no va a llover sobre Israel hasta que Él diga, y todo tiene que ver con la idolatría que se había levantado en Israel. La conclusión de ese pasaje es la confrontación de Elías con los 400 y tantos profetas de Baal, y la muerte de esos profetas y la vuelta de Israel a buscar el rostro del Señor. Y en el momento en que Israel deja la idolatría, vuelve su rostro al Señor, se arrepiente de la idolatría en la cual habían caído, en ese momento entonces el Señor envía su lluvia. Y Él había dicho que ese era el tesoro que tenía para todos. Enviará Jehová su buen tesoro, la lluvia. Eso es lo que dice la palabra. Y la lluvia tiene mucho que ver en la interpretación bíblica. Para nosotros la lluvia tiene que ver con una visitación. ¿Cuántas quieren una visitación? Más bien no es cuántas quieren, cuántas necesitan una visitación de Dios en su vida. Yo creo que en ese sentido, hoy más que nunca la iglesia necesita una visitación de parte del Señor. Y esa visitación no puede venir a menos que nosotros rompamos con los ídolos que hemos levantado en nuestro corazón, para abrazarnos a ellos y para esperar en ellos, de tal manera que determinan nuestro ánimo, determinan nuestra alegría, determinan nuestra paz, porque nosotros hemos levantado muchos ídolos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es lo que le pasó a Israel. Se cerró entonces el cielo. Viene esta situación. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Quién es una mujer sabia? Pues me pregunté un poquito las cosas, y cuando lean un pasaje bíblico háganse algunas preguntas. Dice el Señor que Él había ordenado a una mujer, que Él ya había preparado a una mujer. Por lo que yo alcanzo a ver en este pasaje, la mujer no sabía nada. ¿O sí? Entonces el encuentro de Elías con esta mujer parece una cuestión circunstancial, porque hay cosas no planeadas. Hay cosas no planeadas que Dios planea para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas no planeadas que Dios planea para nosotros. Y eso es algo maravilloso. Y las cosas que Dios tiene en su corazón y hace un plan para nosotros son las cosas que van a traer bendición a nuestra vida. Yo he llamado a la viuda de Sarepta una mujer de fe. Una mujer de fe. Para ser una mujer de fe tienes que ser una mujer sensible. Una mujer sensible a las cosas del Señor. Tienes que tener un corazón abierto a las cosas del Señor.
Así es como veo a Elías como que alguien que está abusando de una mujer, como alguien que está abusando de lo último que tiene para alimentarse. ¿No les parece? ¿No les parece así como que ve y tráeme un vaso de agua? Ok, aquí está el vaso de agua. Pues ahora vete y tráeme una torta. Mira, no tengo. No importa, hazlo primero para mí. Si queda, después tú y tu hijo comen algo, pero si no, pero primero hazlo para mí. Pero antes dice que Jehová ya había ordenado a esta mujer. Mis queridas hermanas, hay tantas cosas que Dios ha preparado para su vida y que ustedes no saben que Dios las tiene preparadas. ¿Me están oyendo? Hay muchas cosas que Dios tiene preparadas y a veces esas cosas vienen en forma de algo que parece una injusticia, de algo que parece una cosa fuera de orden. Lo que yo estoy viendo acá es que había un plan, y el plan de Dios está para aquellos que tienen fe, para aquellos que pueden confiar en la promesa del Señor, para aquellos que pueden esperar en las cosas del Señor. Y esta mujer no solamente preserva el ministerio que el Señor tiene para Israel a través del profeta Elías, pero juntamente con un acto de fe en su corazón, también preserva la vida de su familia, porque es la vida de ella y es la vida de su hijo, y a través de un acto de fe, entonces su vida es sostenida por la mano preciosa del Señor. Una mujer de fe preserva. Hermanos, no corran con el mundo. Hermanitas, no corran con el mundo. Una mujer de fe es alguien que va a tener la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Hay que buscar a Dios. Dile al que está a tu lado, hay que buscar a Dios. Dice el Salmo, pues fui a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice la palabra, no hallé. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Parece que en Israel había pasado eso. Parece que en Israel todo el mundo se había corrompido. De hecho, parece que nada más Elías, ahora visiblemente, parece que nada más Elías había quedado. Parece que nada más Elías había escapado de la idolatría en la que había caído Israel. Ya sabemos que más adelante, cuando el Señor confronta a Elías, el Señor le dice claramente a Elías, no, he guardado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. En otras palabras, las personas de fe van a ser una bendición para las naciones. Las personas de fe, las mujeres de fe van a ser una bendición para su familia. Las mujeres de fe y los hombres de fe, las personas de fe en un sentido general, son los que van a ser una bendición para las iglesias. Necesitamos personas de fe que estén dispuestos a escuchar la voz del Señor y que no corran con el mundo. Hermanos míos, a pesar de esa incertidumbre que hay en el mundo, yo le puedo asegurar que Dios va a proveer, que Dios va a abrir puertas de bendición especial. ¿Qué es lo que nos presenta este pasaje? Lo que nos presenta este pasaje es que esta mujer recibe la presencia de Dios en su casa a través de la figura de un profeta, en este caso del profeta Elías, y que se presenta en la forma en que ya lo hemos descrito para hacerla confiar en las palabras de Dios para ella. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho? Porque eso es lo que tienes que guardar en tu corazón. Eso es lo que Dios va a usar para tu bendición y para tu victoria. Cuando uno viene a un congreso, sabe que yo estuve luchando porque quería compartir. ¿Por qué hacemos un congreso? ¿Cuál era la razón? Y tengo muchas razones que no me voy a meter, sino me voy a desviar. Pero finalmente el Señor me estuvo hablando fuertemente y era precisamente este mensaje de la viuda de Sarepta.
y el milagro del Señor y la promesa del Señor de estar ahí para sostenerla en medio de su tribulación, en medio de su angustia. Pues ya iba a morir, pero la fe la sostuvo, y la fe entonces abrió una puerta tremenda para ella. Así de que hay todos esos detalles: el detalle de escapar al mundo, el detalle de ser ordenado para el Señor, el detalle de escuchar la voz del Señor aún a través del profeta, y finalmente eso trae la bendición a una mujer como ella, una mujer de fe. Les animo para que lo mediten y que juntamente con ello entonces encuentren su mensaje. Y ahí, las que llevan notas, háganse esa pregunta: ¿qué me habló Dios en estos días? Porque es lo que Dios va a usar para tu bendición, ¿ok? Y no corran con el mundo, ¿ok, mis hermanas? No corran con el mundo. Oigan lo que oigan del mundo, cierren sus oídos al mundo y abran sus oídos a Dios, porque Dios va a darles palabra para sostener su vida, para sostener su familia, para sostener su iglesia, para sostener nuestra nación. Hoy más que nunca la iglesia va a ser fundamental para que nuestra nación permanezca en pie. Queridas hermanas, las mujeres delante del Señor tienen un valor inmenso, más de las que ustedes se imaginan. Las limitaciones por el sexo están en su cabeza, no están en el Señor. ¿Escucharon lo que dije? El valor de la persona a causa del sexo no está en el Señor, está en la cabeza de cada una de ustedes. Si ustedes se sienten menos porque son mujeres, ese es un problema de ustedes, no es un problema de Dios. Para Dios, ustedes tienen un gran valor, un gran valor. La historia de Débora y Barak es una historia muy interesante, no tenemos todo el tiempo para leerla. Ahí está en Jueces capítulo 4 y Jueces capítulo 5 está la conclusión. Versículo 4: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. No solamente era gobernadora, sino también era profetisa. Débora profetiza, mujer de Lapidot. Por eso se dedicaba a gobernar y a profetizar, porque el marido tenía un nombre muy feo. No se casen con alguien que se llame Lapidot, porque todos le van a decir Lapi. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Era una mujer tan especial que no solamente gobernaba y no solamente tenía una unción profética sobre sí, pero además era una mujer que tenía reconocimiento del pueblo, hasta que ya había un lugar que le decían: esta es la palmera de Débora. Aquí bajo esta palmera se sienta la mujer de Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Sabe para qué? Para juzgar las causas del pueblo. Así que entonces el pueblo salía a la palmera de Débora, iban con ella para que ella les ayudara a encontrar lo justo en las situaciones que se presentaban. Y ahí estaba Débora, ahí estaba ejerciendo su ministerio, ahí estaba todo el tiempo ministrando, seguramente unas veces juzgando, otras veces profetizando, otras veces aconsejando, otras veces motivando. Esta mujer Débora era una mujer tremenda, 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 tremenda. Otra vez Israel está oprimido. Ahora sus enemigos se han levantado contra él y lo tienen oprimido. Está muy fea la situación, pero viene una palabra del Señor, y en esa palabra del Señor, efectivamente ahora el Señor sí le habló a otro, a Barak.
Cuando ustedes lean, como dije, no tenemos todo el tiempo, van a encontrar que cuando Débora viene con una palabra a Barak, la palabra que el Señor le da a través de Débora le dice: no te he hablado, no te he dicho, no te he llamado. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Barak no había escuchado la voz del Señor. Barak no había podido percibir la voluntad de Dios para él. Dios quería usar a Barak para que se levantara como un libertador para su nación, como un libertador para su pueblo. Pero a causa del temor o a causa de lo que usted quiera, vaya usted a saber qué es lo que pasaba por la cabeza de Barak. Barak no había tenido la sensibilidad para escuchar la voz del Señor. Y entonces Dios tiene que usar a Débora, Dios tiene que usar a una mujer. Digan conmigo: Dios tiene que usar a una mujer. Pero con ganas, hermanitas del alma. A ver, así como cuando le grita al marido. Ándele, 1, 2, 3. Dios tiene que usar a una mujer para que Barak pueda escuchar la voz de Dios. ¿Por qué entonces ustedes mismas no se dan el valor que tienen delante de Dios? ¿Por qué? Andan luchando con sentimientos de rechazo, andan luchando con sentimientos raros en su corazón, cuando el problema no está en Dios, el problema está en ustedes. Ustedes son las que sienten que nadie las pela, que no tienen valor, que no tienen palabra, que no tienen revelación, que no tienen profecía. Son ustedes. ¿Me están oyendo? Lo único que tienen que hacer es ser sensibles a la voz de Dios. Finalmente entonces Débora va con Barak y le da la palabra del Señor. No te he hablado yo que te levantes, y no te he dicho que vayas aquí, y no te he dicho que le hagas así, porque así es como te voy a dar la victoria para que tú puedas sacar a Israel. Y fíjense que Barak finalmente dice: órale pues, sí, vamos a hacerla. Pero sí voy, pero si tú vas conmigo. Pero si tú vas conmigo. Les voy a decir algo, hermanas, ¿ok? Entiéndanlo y recíbanlo con su corazón bien equilibrado, ¿ok? Pero lo voy a decir muy claramente. Las necesitamos. ¿Me escucharon? Cuando yo digo que escuchen claramente es porque siempre hay una lucha, ¿no, hermanos? O sea, el enemigo siempre ha tratado de desviar esa perfecta unidad que Dios ha planeado para nosotros. Y hay una lucha siempre de poder. Tienen que saber que hay una lucha de poder. Esa lucha de poder se establece en los primeros años de la vida matrimonial. Esa lucha de poder no debe de ir más allá de 1 año, 2 años. Ya hay estadísticas, ya hay estudios al respecto, que la lucha de poder no debe pasar de más allá de 1 año, 2 años en una relación matrimonial, para poder encontrar cada quien su lugar en el plan de Dios dentro de su casa. Y que entonces ustedes puedan comprender que nuestro Dios es un Dios de orden, y Él escogió que el varón fuera cabeza de la mujer. ¿Me están oyendo? Que la mujer fuera la que estuviera bajo la dirección del hombre, que el hombre tuviera la autoridad en el hogar, por orden, porque es un Dios de orden. Usted tiene que saber que cuando usted es una mujer bajo autoridad, que es una mujer que toma el lugar que le corresponde en el hogar y en el plan de Dios, entonces las cosas van a funcionar bien. ¿Ok? Si usted quiere
usar esa autoridad y esa influencia de la cual estamos hablando en este momento, que está plasmado en la palabra del Señor como algo que nos enseña el valor que ustedes tienen delante del Señor como damas, que no tiene que ver con un menosprecio y no tiene que ver con que ustedes fueran hechos de una masa de segunda o de más baja calidad de la que fue hecha el hombre. ¿Por qué razón? Porque ustedes mismas, las damas, fueron hechas a partir del hombre, o sea, la misma masa. ¿Estamos entendidos de eso? Pero nuestro Dios es un Dios de orden y Él establece un orden. Dios te quiere usar, pero Dios te quiere usar con la actitud correcta. Dios no te va a usar con la actitud equivocada. ¿Me escucharon? Dios no te va a usar con la actitud equivocada. Dios te va a usar con la actitud correcta. Y luego entonces Barak dice: ok, yo estoy dispuesto a escuchar la voz del Señor y a creer que Dios me va a llevar para tomar victoria, pero si tú vas conmigo, así solo no, yo necesito que tú vayas conmigo. Y todavía entonces Débora le dice a Barak: ok, voy a ir contigo, pero tienes que saber que la gloria va a ser para una mujer. La gloria va a ser para una mujer. ¿Cuántas quieren esa bendición? Están mal, no deben de desear esa bendición. Me las agarré ahora sí. Yo sé que por eso están dispuestas y les va a tocar algo de gloria. Escuchen eso. Si no están dispuestas a darle la gloria a Dios, no va a haber gloria para nadie. ¿Me oyeron? Esta era una sentencia ahí. Ahora deben de entender que la gloria no fue para Débora. La gloria fue para Yael. Tienen que leer todo el capítulo. ¿Cuántos van a leer todo el capítulo? ¿Sí? ¿Se están interesando? ¿Se están interesando? La gloria fue para Yael. Ella fue la que metió a Sísara a su tienda, ¿verdad? Sísara huyó, el general. Ahora Sísara era terrible, 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 terrible. Y entonces Sísara huyó y Yael, o Jael, como quieran decirle, lo metió a su tienda. Y era otra mujer súper inteligente. Tienen que saber que este hombre Sísara llegó huyendo, cansado, y le pidió un vaso de agua. Y Yael o Jael le dijo: no, no te voy a dar agua, te voy a dar leche. Alguien podría decir: qué mujer más amorosa y tierna. Le dio leche porque con eso se iba a nutrir. No, la leche tiene melatonina. Para su información, si tienen problemas para dormir, tómense un vasito de leche, a menos que tengan problemas con ya saben qué. Ok, pero la leche tiene melatonina. Entonces la melatonina es la hormona que regula el sueño. Tú tomas un vaso de leche y te vas a dormir más rápido. ¿Y qué le pasó entonces a Sísara? Se quedó dormido. Se quedó dormidito. Y Jael, tan buena gente que era, toda delicadita, toda así delgadita ella, toda afiladita así. Entonces agarró una cobijita y se la echó encima, ¿verdad? Pero hasta la cabeza, porque supo que Sísara tenía problemas. Todos tenemos un punto para el punto térmico. Yo no sé cuál es el punto térmico. Para algunos el punto térmico son las orejas. Para otros el punto térmico son los codos. Para otros el punto térmico son los pies. Y entonces usted tiene un punto térmico. Ella se enteró que Sísara tenía el asunto en las orejas, y entonces por eso le tapó todo, le tapó la cabeza. Y cuando se le calentaron las orejitas, se quedó dormidito juntamente con la lechita. Y agarró una estaca y se la clavó por la sien. Las dos mujeres que se presentan en el pasaje que les acabo de describir es una mujer valiente. ¿Quién es la mujer sabia? La mujer sabia es una mujer de fe, como la viuda de Sarepta, que está lista para sacar en victoria a su hogar
en medio de la pobreza, del hambre, y que va a traer una provisión. ¿Quién es la mujer sabia? La mujer sabia es una mujer valiente. Es una mujer valiente que se va a levantar para defender a los suyos, como Débora y Jael. Esas son las mujeres que se necesitan hoy más que nunca. Esas son las mujeres sabias. ¿Me están oyendo, hermanas? ¿Qué les ha hablado Dios en estos días? Mire, si a usted no le ha dicho nada a Dios, le voy a dar una recomendación. Ahorita que termine esto, póngase de rodillas a orar y no se vaya hasta que Dios le hable, si no le ha dicho nada. Porque si no sale usted con una palabra de Dios, va a tener que luchar en sus fuerzas. ¿Me escucharon? Y la tercera mujer que quiero dejarles en pensamiento en este día se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer?
Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer samaritana. Qué historia, ¿no es cierto, hermanos? Hay tantas cosas, he oído tantas predicaciones de la mujer samaritana. Me voy a concretar a una que es la más importante. La mujer samaritana. Una mujer que comparte la bendición de Dios. Porque esta es la característica principal para mí de la mujer samaritana. En realidad el resto de la historia que nosotros leemos aquí es todo el proceso que nosotros tenemos cuando nos encontramos con el Señor, ¿no es cierto? O sea, todos nosotros venimos de trasfondos diferentes. La mujer samaritana trabajaba en el fobiste, por eso tenía corazón de fobiste. O sea, que habían muchos y había tenido 5 maridos, y el que ahora tenía no era su marido. Tenía un corazón amplio, la samaritana, ¿verdad? Hermanos, es sinónimo de todas las experiencias, de todas las situaciones que todos nosotros vamos pasando con el mundo. Tenemos experiencias que nos han marcado, tenemos experiencias que nos han dejado, ¿verdad?, huellas en el mundo, y que de alguna manera, porque he oído un montón de predicaciones acerca de la mujer samaritana, no era común ir a ese pozo estaba muy lejos, había otros pozos, pero no era una mujer muy apreciada, era una mujer despreciada por la gente casualmente, pues porque normalmente así ocurre, ¿no? Hay una viuda, hay una sola, hay una mujer, y entonces las demás piensan que esa es la quitamaridos, ¿no? Y entonces eso es lo que se tiene de la mujer samaritana. Lo que es la idea que se tiene de la mujer samaritana, porque lo he oído en predicaciones, es eso: era una mujer despreciada. Pero no solamente por las mujeres, era también por los hombres. Ya nadie se quería casar con ella, porque ya todos se habían enterado que se los echaba uno a uno, hermanos, ¿verdad? Y entonces pues ya al que seguía pues ya se lo iba a echar al plato también. ¿Por qué? Pues porque pues así era la cosa. La mujer samaritana, una mujer transformada. ¿Cuál es tu trasfondo? No importa. ¿Cuál es tu trasfondo? No importa. ¿De dónde te sacó el Señor? Pues no pienses de dónde te sacó el Señor. Lo que tienes que pensar es que ya te sacó. ¿A cuántas ya las sacó? Y las que no, hoy las puedes sacar. ¿Me escucharon? Hoy las puede sacar el Señor. Hoy pueden tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que no solamente les dé libertad, pero que además las convierta en una bendición para las naciones. Yo veo en la mujer samaritana una mujer usada por el Señor para la salvación de los perdidos. ¿Quién es una mujer sabia? Ya lo dice la palabra: el que gana almas es sabio. Yo veo a la mujer samaritana ganando almas para Cristo. ¿Cuándo es que una persona convertida debe ganar almas para Cristo? Inmediatamente después de su conversión.
inmediatamente después de su conversión. Tú puedes ser una mujer usada por Dios para la salvación. Ya no se sabe el resto de la historia de la mujer samaritana. No se sabe si evangelizó al marido o no. No se sabe. No se sabe si entre los hombres también vino el último hombre con el cual estaba viviendo. No se sabe. Lo que sí se sabe es que compartió el evangelio, que se fue rápido al pueblo y entonces llamó a las personas para que vinieran a los pies de Cristo. Mujer sabia. Yo quiero que se queden con estas 3 historias, hermanas, en este día. La viuda de Sarepta, una mujer de fe. Débora, una mujer valiente. La mujer samaritana, una mujer que trae salvación. Si pueden salir con ese pensamiento de este congreso, de este retiro que han tenido propiamente, yo sé que sus vidas van a ser cambiadas, van a ser transformadas. Yo sé que Dios las va a hacer las mujeres sabias que necesitan ser para traer bendición a este pueblo que nos necesita.